Con todo esto vamos a dar inicio a nuestro mensaje de hoy. Hoy tenemos Domingo de Palmas, ¿verdad? Hoy celebramos el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como normalmente se conoce. Y yo quise nombrar esta prédica con algo diferente: el camino del Rey. ¿Por qué el camino del Rey? Porque vamos a ver los dos momentos especiales en los cuales Jesús hace un recorrido, y lo que nosotros vamos a aprender hoy va a ser algo un poquito más profundo. Si recordamos, la semana pasada nosotros comenzamos una nueva serie que se titula La Cruz, y en ese primer mensaje nosotros hablamos del significado profundo de la cruz. Esto a mí fue algo muy poderoso, porque entendíamos que no veíamos la cruz como un simple símbolo religioso, sino como el centro de nuestra fe. Recordamos que la cruz no fue un accidente, no fue un fracaso, no fue el final de la historia, sino la cruz era el plan de Dios desde el principio. Amén. Yo cuando estudiaba y tomaba un poquito de contexto sobre el mensaje anterior, algo que yo podía entender eran tres cosas importantes. Uno, que el pecado es real, ¿sí? El pecado es real. Y que el amor de Dios es profundo. Y que nuestra salvación costó la vida del Hijo de Dios. Entonces, la cruz no es simplemente un evento histórico, ¿sí? No es algo solamente para recordar en una semana, sino es algo que toda nuestra vida debemos de estar constantemente recordando, y no solo, como les decía, como un evento histórico. ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar donde la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. Y esto es muy importante que lo recordemos. Es donde la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. Amén. Ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para dar inicio a esta prédica. Amado Padre, hoy abrimos tu palabra con humildad. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Que, Padre, hoy no escuchemos solamente una historia conocida, sino que podamos ver con nuestros ojos lo que realmente sucedió cuando tu Hijo entró a Jerusalén. Padre, abre nuestros corazones para entender tu amor, para entender tu plan de redención y el camino que Jesús decidió caminar por nosotros. Padre, que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a continuar en este camino de esta miniserie. Hoy, como les decía, celebramos el Domingo de Palmas, ¿sí? Y hoy continuamos ese camino. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la cruz, ¿sí?, Jesús tuvo que hacer algo muy importante, que era caminar hacia la cruz, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces nosotros pasamos por alto cuando pensamos en el Domingo de Palmas, ¿sí? Generalmente recordamos las palmas, los cantos, la celebración, como lo leíamos en el versículo bíblico, ¿verdad? Pero hay algo más profundo que sucede ese día, algo que cambia completamente cómo entendemos este momento, ¿sí? Jesús hizo dos recorridos en Jerusalén, dos caminos, dos procesiones, dos momentos muy diferentes, dos momentos quizá contradictorios. El primero fue un recorrido de celebración, el segundo fue un recorrido de sacrificio. El primero parecía una coronación y el segundo parecía una ejecución, y luego vamos a entender más adelante el por qué. Al entender o al ver estos dos recorridos que Jesucristo hace,
vemos que en algún punto estos dos caminos se unen, ¿sí? Estos caminos están conectados. ¿Por qué? Porque el rey que entró con palmas, como lo vimos, era el mismo rey que días después saldría cargando una cruz. Para entender todo esto y de lo que estamos hablando, y algo muy, muy profundo de lo que aprendimos, esto me emociona mucho porque mientras preparaba esto y investigaba el contexto histórico de lo que estaba pasando cuando hacía pues mi exégesis para entender más a profundidad lo que estaba sucediendo en ese momento, encontré una verdad muy bonita y que me emociona mucho y me pone tal vez a veces un poquito nervioso, tengo las manos frías, pero espero en Dios que así como yo lo entendí, ustedes también lo entiendan. Amén. Por eso tenemos que entender el contexto histórico. Jerusalén durante la Pascua era una ciudad llena, ¿sí? Normalmente Jerusalén tenía alrededor de 50,000 habitantes, pero durante la Pascua llegaban cientos de miles de peregrinos a celebrar a la ciudad. Personas que venían de todas partes del mundo judío, y era una celebración que recordaba la liberación de Israel de Egipto. Pero había algo más en Jerusalén. En Jerusalén no solo había gente celebrando, no solo había gente en fiesta, no solo había gente disfrutando, sino había mucha tensión política. Y esto es importante que lo entendamos para entender en qué contexto Jesucristo entra a Jerusalén. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los romanos gobernaban con una autoridad militar. Vemos todo lo contradictorio. Había en las calles soldados, había una vigilancia constante, porque los romanos sabían algo, que cuando los judíos celebraban la Pascua, recordaban algo, ¿qué era? Libertad. Comenzaban al disfrutar esto y al celebrar la Pascua, ellos comenzaban a soñar nuevamente con sentirse libres. Por eso era que el pueblo esperaba un Mesías. Lo increíble aquí es que este pueblo no esperaba un Mesías espiritual. Esperaban un Mesías o un líder político. Esperaban un rey guerrero, esperaban a alguien que expulsara a Roma y restaurara el reino de Israel, ¿sí? Y en ese contexto es que Jesús hace su entrada a Jerusalén. Y aquí podemos ver las dos entradas. Mire, cuando me refiero a dos entradas, no me refiero solo a la entrada de Jesucristo, ¿sí? Quiero mostrarles algo que muchos cristianos o muchas personas, cuando vemos estas escrituras, no entendemos la situación de lo que estaba pasando y solamente asimilamos la celebración. Algo que cambia completamente cómo vemos el domingo de Pascuas es que muchos historiadores bíblicos creen que ese mismo día, el día que Jesús entró a Jerusalén, hubo otra entrada en la ciudad. Era un contraste entre el imperio romano y el reino de Dios. Y aclaro, esto no es bíblico, no está en la Biblia, ¿sí? Pero sí está, es algo que sí está en los libros de historia, en los libros, hay un libro que narra la historia de Poncio Pilato, que es el contexto, narra sobre la vida, lo narra de él. Y los historiadores en este libro, que se titula Poncio Pilato, coinciden que el gobernador romano viajaba a Jerusalén en fiestas grandes. ¿Para qué? Para evitar disturbios, ¿sí? No podían dejar a toda una ciudad sola celebrando. Y esto se menciona también en estudios sobre Roma y sobre Judea. Podemos ver también, hay un libro que se titula The Last Week, es un libro académico. Hay otro libro que se titula Jesus and the Victory of Good, y que, repito, no son libros teológicos, pero son libros de historia que nos enseñan y nos explican el contexto político de Jerusalén
y las expectativas mesiánicas. Y los autores explican que es muy probable que cuando era la Pascua los romanos tomaban obviamente precauciones especiales. El gobernador romano de Judea, que en ese tiempo era Poncio Pilato, normalmente venía de Cesarea. Durante la Pascua subía a Jerusalén con sus tropas. ¿Por qué? Porque, como les decía, habían cientos de miles de judíos reunidos en ese lugar. Y Roma quería asegurarse de que nadie iniciara una rebelión. Así que Pilato entraba a Jerusalén desde el lado oeste de la ciudad y obviamente él no entraba en silencio, pues era un rey, ¿verdad? Era el imperio más grande conocido en ese entonces. Entonces, imaginemos esta escena. Imaginemos cómo entra Poncio Pilato con todo su armamento y caballería. Vea, caballos de guerra, armaduras, estandartes romanos, espadas, escudos, soldados marchando, sonidos de metal, sonido de caballos. O sea, era el poder militar más grande en ese momento conocido. Pero ese recorrido también tiene un mensaje, ¿sí? El mensaje que ellos querían dar era muy claro. Roma gobierna en este lugar. Roma manda en este lugar. Roma controla este lugar, ¿sí? Era el tipo de poder que el mundo conocía. Era un poder basado en fuerza, basado en miedo, basado en control. Entendemos cómo ese era el mensaje que el mundo decía. Ese era el contexto en el cual el pueblo hacía ver la entrada del rey. En este caso, Poncio Pilato. Pero ese mismo día, bueno, también aclaro esto, no estamos seguros de que sea el mismo día, pero sí, cuando Jesucristo entra por el otro lado, Jesucristo, por ese mismo día, por el lado de Jerusalén, que es el lado contrario, venía otra procesión. Era una procesión mucho más pequeña, mucho más humilde, mucho más silenciosa. No tenía el poder que tenía el imperio romano, porque no había caballos de guerra, no había armaduras y no había espadas. No había soldados, sino había pescadores, ¿sí? No había estandartes del imperio, sino había ramas de palmas. No había gritos de dominación, sino había gritos de esperanza. De hecho, Mateo, versículo 9 del capítulo 21, la gente gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¿Ok? En ese contexto podemos darnos cuenta que Jerusalén vio dos tipos de reyes. Uno que representa el poder del mundo y el otro que representa el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y aquí está la parte profunda. La multitud, al crecer en ese contexto, al vivir en ese contexto de ese imperio, la multitud pensaba que Jesús venía a hacer lo mismo que Poncio Pilato. Pensaban que Jesús venía a tomar el poder y a expulsar a Roma, ¿sí? A comenzar una revolución. Pero Jesús no venía a tomar una espada. Jesús venía a recoger una cruz. Porque el mundo estaba expresando su poder, pero Dios estaba revelando algo mucho más grande. Algo que tristemente el pueblo no entendió. Era que Dios estaba revelando su salvación. Ese día, Jerusalén vio entrar dos reinos a la ciudad. Uno basado en fuerza,
otro basado en amor sacrificial. Y es aquí donde nosotros entendemos algo importante. La multitud vio a Jesús entrar también como un rey, pero no entendieron qué tipo de rey era. No entendieron en su totalidad qué tipo de rey era Jesús. Y eso nos lleva al primer recorrido de Jesús en Jerusalén, después de entender el contexto. La entrada de Jesús dice, leamos lo que dice la Escritura, Mateo 21, capítulo 8, versículo 9, que lo leímos al principio. Multitudes tendían sus mantos en el camino delante de él, y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Imaginen esa escena, una multitud, personas gritando, palmas gigantescas agitándose, niños celebrando, gente danzando, lanzando mantos en el camino. Y era una forma antigua también de recibir a un rey. Tal vez no a una escala tan grande, pero sí era la manera cultural de recibir a un rey. Era una señal de honor, era una señal de reconocimiento, era una señal como decir: sí, este es mi rey. Pero hay algo que Jesús hace que cambia completamente el significado de este momento. Jesús decide entrar en un burrito, en un burro, ¿sí? Yo me preguntaba, ¿por qué un burro y no un caballo si se supone que es la entrada triunfal, verdad? Pero tiene un significado también muy importante, que de hecho lo encuentran en versículos anteriores, porque es el cumplimiento de una profecía dada muchos años antes, ¿sí? Era una profecía, si no estoy mal, el profeta Daniel, él decía específicamente que el rey vendría montado en una asna o en un burro. Entonces, tiene un significado muy importante. En el mundo antiguo, cuando el rey entraba en una ciudad conquistada, lo podíamos ver con Poncio Pilato, entraba en ¿qué? Caballos de guerra, caballos entrenados para la guerra, que significaban o simbolizaban ese poder militar, dominio, victoria. Pero cuando un rey entraba en un burro, significaba algo diferente. En este caso, significa paz, significa humildad, ¿sí? Y esto está escrito, pueden buscarlo en versículos anteriores. Era un tipo de reino distinto y Jesús estaba comunicando algo más poderoso sin decir una sola palabra. Que su reino no vendría por espada, su reino vendría por sacrificio. Y esto llevaba al pueblo a tener una expectativa, ¿verdad? La multitud pensaba que estaban viendo el comienzo de una revolución. Ellos pensaban: finalmente el Mesías ha llegado, finalmente Roma será derrotada y finalmente Israel será libre. Pero había algo que ellos todavía no entendían. El problema más profundo de estas personas no era Roma, ¿sí? Jesús sabía que el problema más grande que tenían no era terrenal. ¿Era qué? Espiritual. El problema más grande que ellos tenían era el pecado. Ellos querían libertad política, pero Jesús venía a traerles libertad espiritual. Ellos querían a un rey en un trono, pero Jesús vino a una cruz. De hecho, algo muy importante también para entender es la palabra Hosana. Cuando ellos gritaban Hosana, la palabra Hosana no era originalmente un grito de adoración, sino que era un grito de oración.
Hosana significa literalmente, sálvanos ahora. Proviene del Salmo 118, que dice, oh Señor, sálvanos ahora. Literalmente, la multitud gritaba, Hosana. Eso quiere decir que la gente gritaba, sálvanos ahora, sálvanos. Ellos no entendían, es interesante porque a pesar de gritar, sálvanos ahora, ellos no entendían de qué necesitaban ser salvos realmente, ¿sí? Ahora, escuchemos esto. La multitud celebraban al rey que ellos querían, pero Jesús venía a ser el rey que ellos realmente necesitaban, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, solo lo menciona Lucas, en los libros sinópticos, solo esta parte solo lo menciona el Evangelio de Lucas, no lo menciona Mateo, ni lo menciona Marcos, y lo menciona Lucas porque Lucas ve o narra la perspectiva de Jesús desde sus momentos más emocionales, desde sus momentos más sentimentales. Y es ahí donde Lucas, en el capítulo 19, versículos 41 al 42, dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él, y aquí es donde vemos qué es lo que aparece. Lucas expresa que Jesús comienza a llorar. ¿Por qué? Porque la gente no entendió para qué venía él. La gente no entendió realmente el significado de su entrada, de lo que él venía a hacer. La gente tenía una expectativa diferente. Y Lucas lo expresa diciendo: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando tu Dios te visitó. ¿Qué estaba profetizando el Señor Jesús aquí? Era la destrucción de este pueblo en el año 70, más adelante. Porque el pueblo no entendía para qué, o no reconocía por qué el Mesías ahora estaba enfrente de ellos. Ok, entendimos todo este contexto del pueblo de Jerusalén, ¿sí? Mientras yo escribía esto, y siempre me pasa eso, escribiendo, hasta este momento yo decía, qué difícil este pueblo, ¿no? Qué difícil el pueblo no entender que enfrente tienen al Mesías que viene a darles salvación y vida eterna. Pero el Señor confrontaba mi corazón, porque yo decía, uy, no, la gente de Jerusalén. Y viéndolo realmente en otra perspectiva, es un reflejo de nuestra realidad ahora. Porque hemos llegado a creer igualmente que nuestro mayor problema está en esta tierra, ¿sí o no? O incluso no reconocemos a qué fue que el Señor vino a esta tierra y creemos que nuestro mayor problema es quizá lo material. Y quiero preguntarles, ¿cuál es tu mayor problema ahora? ¿Cuál es o qué es tu Roma? ¿Acaso mi mayor problema es resolver todos mis problemas económicos? Hablo del pueblo de Jerusalén, pero soy yo. Tener todas las cosas materiales posibles en este mundo, soy yo. Tener la mayor fama posible, el mayor control de todo, el mayor puesto, el puesto más alto. ¿Cuál es tu Roma? Nuestro mayor problema no es ser liberados de Roma,
sino ser liberados de la esclavitud del pecado. Y no pasar una eternidad en el infierno sin salida. Pero nosotros realmente muchas veces no queremos a ese Jesús. Queremos que Jesús venga a derrotar Roma, que venga a solucionar mis problemas, que venga a darme lo que yo quiero y que de eso depende si lo sigo o no, o lo que sí, depende de lo que Él me da, yo pueda ver si realmente lo sigo o no. Si Él me da lo que yo necesito, claro, puedo seguir ese camino del Rey. Si Él cumple las cosas que yo quiero, sí, puedo seguir ese camino de ese Rey. Pero les pregunto, ¿qué tipo de rey estás esperando? ¿El rey que te da lo que quieres o el rey que te da lo que realmente necesitas? El pueblo no lo entendió. Nosotros lo entendemos así porque nosotros tenemos la escritura. Nosotros tenemos un contexto general. Pero la gente en ese momento no lo entendió. Y yo creo que si nosotros hubiésemos estado en ese lugar, no lo hubiésemos entendido. Hubiésemos creído una falsa idea. ¿Por qué? Porque ese mismo pueblo, varios días después, vería a ese mismo Jesús haciendo otro recorrido. ¿Sí? El segundo recorrido. Días después de esta gran celebración, de este momento donde Jesús entra a Jerusalén, días después todo cambia en el momento. Pero son las mismas calles, la misma ciudad, la misma gente, pero ahora la escena es completamente diferente. Dice Juan, capítulo 19, versículo 17. Cargando la cruz por sí mismo, salió al lugar llamado lugar de la calavera. En hebreo, el Gólgota. Esta es la segunda procesión de Jesús en Jerusalén. Recordemos, la primera fue rodeada por multitudes celebrando, gritando, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero la segunda procesión venía rodeada por soldados romanos. La primera tuvo palmas y la segunda tuvo clavos, ¿sí? Y me refiero a clavos de hierro, no a los clavos que podían haber en ese momento, ¿sí? A clavos de hierro, clavos que atravesarían las manos de nuestro Señor Jesucristo. La primera tuvo gritos de alabanza, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero la segunda tenía gritos y burlas. Ahora, al entender algo también profundo en este momento, y mientras investigaba, me daba cuenta sobre el tema de la cruz. La cruz que Jesús cargaba no era solo madera. De hecho, se estima que el travesaño que Jesús cargó pesaba entre 70 y 125 libras, aproximadamente 32 a 57 kilos. Okay. Aunque la cruz completa superaba las 300 libras, ¿sí? Normalmente los condenados a muerte, que eran las personas con un perfil muy, muy bajo, eran las personas malas las que merecían ese sacrificio, morir en una cruz, como nos lo enseñó Pastor Mon antes, era lo más bajo, era una muerte la más vil, ¿sí? Inclusive para todos los que eran condenados a esa cruz, ellos no tenían que cargar una cruz completa. Ellos solo cargaban el travesaño que pesaba como 70 a 125 libras, porque la otra parte ya estaba en el lugar, la parte vertical ya estaba fijo. A Jesús le tocó cargar la cruz completa, que eran como 300 libras, más de 136 kilos.
¿Sí? Ahora, si esto ya es sorprendente para nosotros, cargar de un lugar a otro, que fueron kilómetros, cargar 300 libras en la espalda en ese segundo recorrido, si eso ya es impresionante para nosotros, déjenme decirles, Jesús no cargaba solo el peso de esa cruz. ¿Sí? Jesús no cargaba tan solo 300 libras en sus hombros, aproximadamente, pudo haber sido más, sino Jesús estaba cargando el peso del pecado del mundo. ¿Sí? ¿Cuánto pesa para nosotros el pecado? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando decidimos voluntariamente traicionar a Jesús? ¿Cuánto peso causa en nosotros el pecado? Cuando lo ponemos en nuestros propios hombros y creemos que no necesitamos de Jesús. No, yo puedo cargar mi propia cruz. Que no significa lo mismo. Pero ¿qué hay en nuestros corazones cuando nosotros decidimos cargar con nuestro propio pecado? De hecho, ese juicio era el que nosotros merecíamos. Era el lugar donde la justicia de Dios era satisfecha. Era el lugar donde el amor de Dios era demostrado. ¿Se acuerdan al principio? Donde la justicia y el amor de Dios se unían. ¿Cuánto pesa para nosotros el pecado? Para Jesús, esta cruz tiene un significado muy importante. Aquí debemos entenderlo. Cuando Jesús habla de tomar nuestra cruz, no significa lo mismo que significó para Él. En Mateo capítulo 16, versículo 24, quiero que lo escuchen. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar ¿qué? Su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y hace una pregunta muy importante: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Respondiendo a la pregunta anterior, ¿cuál es tu mayor problema en esta tierra? Versículo 27 dice: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre. Y entendamos esto. Y dice: juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Lo repito, es muy importante y guárdenlo, nos va a servir al final. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Versículo 28, les digo la verdad, aunque algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces, para nosotros, tomar la cruz significa redención, significa obediencia, significa seguir a Cristo incluso cuando cuesta, ¿okay? Pero para Jesús la cruz tenía un significado único, porque solo Él podía hacer lo que hizo. La cruz para Él significa redención, expiación y sustitución. Significa darte una nueva oportunidad para resolver el mayor problema que nosotros tenemos. Él estaba tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Y si nos damos cuenta de algo muy importante y tan profundo, Jesús en todo esto, desde el momento del sacrificio hacia la cruz, desde el sacrificio que Él hace en la cruz, desde su muerte
En ningún momento Jesús acredita a Satanás nada. Porque tenemos que entender que el infierno no fue creado por Satanás, ni tampoco Satanás reina en el infierno, ¿sí? El infierno tenemos que entender que es la ira de Dios sobre el mal, sobre Satanás. Entonces podríamos volver a reconocer que nuestro mayor problema en este mundo no es lo material, sino que lo que Jesús está haciendo por nosotros es librarnos de la ira de Dios. Amén. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Satanás no tiene poder sobre Dios, eso es imposible, Él es creación. ¿Por qué les digo esto? En Apocalipsis 20 dice: subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios, dice, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, el lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Dice el versículo 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora entendemos qué significó la cruz para Jesús. Y con todo aquel que entrega su vida a Jesús y cree en su nombre y es inscrito en el libro de la vida, debe entender que su mayor problema no es Roma. Debe entender que su mayor problema es la ira de Dios. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón al Señor, un día vamos a comparecer ante el trono de Jesús. Y todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra va a ser juzgado ¿por quién? Por Dios. Y Él juzgará a cada uno según sus obras. Teníamos un gravísimo problema. Teníamos algo inimaginable. No sé cómo explicarlo a ese punto. Pero Jesús, por voluntad propia, no por Satanás, por voluntad propia decide tomar eso y morir en la cruz para darnos ese regalo inmerecido. La cruz significó darnos vida eterna. Nosotros ahora cargamos nuestra cruz para seguir a Jesús, pero Cristo cargó su cruz para salvarnos. Ahora, entendiendo todo esto, Domingo de Palmas, ¿sí?, no es solamente una celebración, sino es el momento donde Jesús comienza públicamente su camino hacia la cruz. La multitud pensaba que estaban coronando a un rey, pero en realidad estaban acompañando a un cordero, a un sacrificio. Y hoy, claro, ahora celebramos al rey. Pero la verdadera pregunta es esta: aquí hay una pregunta ahí. ¿Podrían ayudarme, por favor? Gracias. ¿Estamos dispuestos a seguir al Rey por el mismo camino? Ahora que entendemos todo esto, ¿estamos dispuestos a seguir al Rey por el mismo camino? No estamos muy convencidos, ¿verdad? Les hago la pregunta otra vez. ¿Estamos dispuestos a seguir al Rey por el mismo camino? Amén.
¿Por qué? Porque el camino del rey siempre pasa por la cruz. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda subir. Quiero que pensemos en algo impresionante. El mismo camino donde el pueblo agitaba las palmas unos días después es la misma gente que vería a Jesús cargar una cruz. El mismo pueblo que gritaba Hosana, días después gritaba crucifícale. El mismo pueblo. La entrada triunfal no fue el momento donde Jesús recibe una corona, sino fue el momento donde comenzó públicamente su camino hacia la cruz. Jesús sabía exactamente lo que necesitaba Jerusalén. Sabía del juicio, sabía del sufrimiento, sabía de la cruz, y aún así lo hizo por amor, voluntariamente, para que tú hoy pudieras entender qué es lo que realmente necesitas. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón podemos estar gozosos de gritar hoy y celebrar este día. Pero todo aquel que esté en este lugar y no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es una oportunidad para entender esto y para aceptar este regalo de parte de Dios, como para decir: Padre, perdóname por mis pecados. Inscribe o escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy tenemos un día más, una oportunidad más para entregar nuestro corazón al Señor. Y que esta semana no solo recordemos el momento de la muerte del Señor, sino también que al tercer día resucitó de los muertos para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Ahí donde están, antes de entonar la alabanza, me gustaría que podamos inclinar nuestro rostro y tomar este momento, tomar unos pequeños segundos para examinar nuestro corazón. ¿Sí? Tomemos estos momentos para examinar nuestro corazón y realmente ponernos a pensar ¿cuál es mi Roma? ¿Qué es aquello que es tan importante para mí en este mundo? ¿Qué es aquello que no he entregado al Señor? ¿Qué es aquello en lo cual sigo cargando en mis propios hombros? ¿Qué es aquel problema, aquella situación difícil que me está consumiendo y que he hecho de eso algo que controle mi corazón? Tomemos este tiempo para examinar nuestra vida, ponernos a pensar cuál es el rey que nosotros esperamos. El rey que me solucione mis problemas, el rey que solucione mi vida, el rey que quiero es aquel rey que hace lo que yo pido, o es aquel rey que me da lo que necesito. ¿Qué clase de rey estoy esperando? Tomemos estos segundos para examinar nuestro corazón. Y si necesitamos pedir perdón, hoy es el momento. Si necesitamos entregar nuestro corazón al Señor, hoy es el momento. Nuevas son sus misericordias cada mañana, una nueva oportunidad. Oremos. Señor, hoy recordamos el camino que Jesús decidió tomar por nosotros. Y realmente quiero decirte gracias.
Gracias porque no te detuviste en medio del camino. Gracias porque a pesar de todo el sufrimiento, no te detuviste y continuaste tu camino hacia la cruz. Gracias porque no retrocediste. Gracias, Señor, porque elegiste este camino para darme vida. Padre, ayúdame a reconocer diariamente, no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Rey, mi Rey. Ese Rey que transforma mi corazón. Y ayúdanos, Señor, a seguirte con fidelidad por ese mismo camino, aun cuando tenga que pasar por dificultades, aun cuando tenga que pasar por enfermedades, aun cuando el momento en este mundo sea difícil. Ayúdanos a seguir al camino del Rey. En el nombre de Jesús. Las mismas personas que al entrar Jesús declaraban: Hosana, Hosana el Rey, eran las mismas que luego gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo. Un día adoramos a Dios, un día le cantamos a Él, un día le damos gracias, un día lo exaltamos, y el otro día, cuando las cosas no salen como queríamos o como esperábamos, nos enojamos con Él, nos frustramos, nos sentimos traicionados por Él, nos decimos: ¿cómo es posible que esto no se dio, no funcionó? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste eso? Lo culpamos, nos enojamos con Él. ¿Y por qué sucede? Sucede porque así como esas personas realmente no entendían quién era el que estaba entrando, nosotros también no entendemos realmente a quién estamos adorando. Y esta semana, esta temporada de Semana Santa, es algo que quiero que como iglesia estemos orando, meditando. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es este Rey al quien yo alabo con mi boca? ¿Es alguien que solo estoy adorando con mis palabras o también con mi vida? ¿Es alguien que estoy conociendo más, buscando más? ¿O solo alguien, como dijo Pastor Ferry, que espero algo de Él? Padre, te pido, Dios, que en esta temporada de Semana Santa, esa semana que vamos a estar tomando esos días, oh Dios, de meditar y pensar en lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, te pido, Padre, que tú puedas revelar en cada corazón si hay falso entendimiento, mal entendimiento, si hay mentiras que el enemigo ha plantado, si hay ideas o cosas, oh Padre, que nosotros hemos llegado a creer de ti que son incorrectas. Te pido, Padre, que tú traigas a la luz, que tú traigas, oh Dios, claridad, que tú traigas tu verdad, para que nosotros seamos una iglesia que alabe y adore a nuestro Rey como debe ser adorado. No simplemente como alguien que esperamos que nos resuelva todos nuestros problemas, pero alabándolo porque Él ya resolvió nuestro problema más importante, nuestra condenación, nuestra eternidad en el infierno. Él ya resolvió el problema más importante de nuestras vidas. Ya nos dio ese perdón, ya nos dio esa libertad, ya nos dio esa eternidad. Así que, Padre, te pido, Dios, que en estos días podamos seguir meditando en tu palabra, meditando, Dios, en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros tantos años atrás. Damos gracias por la palabra, oh Dios, que se ha compartido hoy. Que esta palabra siga, oh Dios, produciendo, Padre, en nosotros fruto, que siga, oh Dios, creciendo en nosotros, que siga, oh Dios, llevándonos a meditar, a pensar más en ti, en tu palabra y tu persona, Dios. Damos gracias por todo, ¿no? Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén.